Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a ver cómo preparar un bloque para practicar la escultura. En los videos anteriores hemos visto los diferentes tipos de escultura y hemos visto que el moldeado con arcilla o con plastilina es una buena estrategia para empezar y practicar fácilmente. Pero si queremos empezar a practicar la talla, es un proceso diferente, donde se trata de quitar material y no agregar como los moldeados. El moldeado puede agregar plastilina o arcilla por capas, pero en la talla de piedra o en la talla de madera tengo que retirar desde un bloque principal e ir retirando. Entonces hoy día vamos a ver cómo fabricar un bloque a medida para practicar la talla. Otra ventaja de eso es que tú vas a poder hacer el bloque como te guste. Si quieres hacer la forma de un tronco, lo puedes hacer y así practicas desde un tronco para ir tallando. Si quieres hacerle la forma de un ladrillo, lo haces cuadrado, perfecto. Empezamos. Como van a ver, está súper sencillo. Vamos a buscar primero alguna caja o algo que nos va a servir de molde y vamos a llenarlo de cemento blanco. Primero voy a llenar mi molde para ver más o menos la cantidad de cemento blanco que necesito. Voy separando el cemento en un balde y voy cubriendo el molde con plástico para que no se pegue adentro nuestro cemento blanco y sea más fácil de desmoldear después. Si no tiene plástico así, pueden utilizar cualquier otra bolsa, una bolsa clásica de plástico, no hay problema. Estiramos bien en las esquinas. Ahora voy preparando mi cemento blanco, le echo un poco de agua. Vamos a hacer un cemento blanco líquido para que puedan llenar todo el molde. Vamos mezclando de poco a poco el agua para que no se haga muy líquido. Ahí es una consistencia interesante. Llenamos nuestro molde. Que hacerlo vibrar un poquito para que se tase bien y que salga el aire. Listo, y podemos dejar secar al sol. Listo, ahí lo dejamos secar. Bueno, el primer secado se va súper rápido, ya es duro, ya no se puede mover, así que hay que vaciarlo rápido y una vez que ya está lo dejamos secar al sol. Bueno, eso, el secado final va a depender de la marca de tu cemento blanco, así que mire los detalles en el paquete. Yo en este caso es un cemento de baja calidad, es uno artesanal, demora un poco el secado final, así que lo voy a dejar unos 24 horas en el sol. Muy bien, y tenemos nuestro bloque terminado, lo desmoldé. Para desmoldarlo nada complicado, solamente hay que voltearlo y hacer caerlo despacito, o pueden también romper el cartón que está alrededor. Lo desmoldé a mitad del secado para poder dejarlo al sol todos los lados, ¿no? Que si dejaba el plástico de un lado ya se podría quedar la humedad, entonces mejor que respire y que se ventile de todos lados. Como podemos ver acá, esa es la técnica de la arcilla.
un antiguo trabajo que había hecho, eso me había salido con el cuello muy largo, pero siempre es bueno para poder estudiar y lo podríamos modificar, en este caso agregando más material para agrandar un poco los hombros y finalmente ya tener un cuello más corto. En este caso vamos a ver el otro proceso, que es como la talla, mucho más parecido a la talla. Y si por ejemplo ya hacía este error con este bloque, el cuello largo, ya no habría solución porque no podría agregar más material. Entonces eso va a ser interesante, trabajar a inversas, salir de un bloque y retirar material. Bueno, este video es más para enseñarle cómo se va a trabajar este material. No es un paso a paso para que hagan la misma escultura. Después ustedes practican en su casa y les recomiendo según su nivel de trabajar con un modelo, un diseño adaptado a su nivel, ¿no? Si están empezando recién, hagan algo simple, un oso o algo así, ¿no? Entonces un osito, si digo un oso porque es algo simple, con redondos, y vamos a aprender a trabajar el material y las diferentes facetas. Yo en este caso voy a trabajar un rostro un poco parecido a este. No lo voy a filmar todo completo porque sería demasiado largo el video, pero van a ver cómo se van trabajando todo eso. Muy bien, ya dibujé mi frente y mi perfil. Bueno, eso va a ser la frente en realidad, porque va a ser una cabeza que mira de costado, ¿no? Entonces acá es solamente sugerido, porque como yo voy a desbastar, esa parte va a ir y no tendré más el dibujo. Entonces voy a dibujar la parte más complicada, donde voy a necesitar quitar más material. O sea, en este caso vamos a quitar todo lo que está alrededor de nuestro dibujo, esta parte. Si quieren saber más sobre el proceso de dibujo de cabeza, así, pueden buscar en el canal en listas de reproducción y talla de cabeza completa. El primer episodio se trata del dibujo de frente y de perfil para poder hacer un diseño de una cabeza completa. Entonces pasamos a desbastar todo lo que es alrededor, y eso puedes hacer con diferente material. Hasta un simple cuchillo, mira, se van quitando fácilmente, ¿eh? No es algo muy duro y nos va a permitir trabajar muy fácilmente para practicar en este material, ¿no? Entonces para esta ocasión voy a utilizar mejor un serrucho de metal para ir quitando mayor material. En este caso voy a meter mi cuchillo y hacer un poco de palanca. Listo. Vamos sacando trozos así para desbastar alrededor de nuestra cabeza. Podemos también utilizar herramientas de albañilería así para el desbaste, pero ya con mucho cuidado porque se puede partir donde no queremos. Ahí está. Y ahí podemos, lo mejor es primero enrutarlo y servirnos de este maceta para poder quitar los trozos grandes. Una de las grandes ventajas de trabajar con un material así es que no voy a necesitar casi nada de herramienta, ¿no? Hasta con un simple desarmador así puedo ir picando y retirar material, ¿no? Ven, realmente es muy simple, muy fácil de trabajar. No se necesita hacer mucha bulla si está en departamento. Hasta con un simple cuchillo voy a poder trabajar todo eso.
Bueno, una vez que tengo la silueta desbastada, o sea, solamente la silueta, no haga mucho detalle, voy a reponer algunos puntos de referencias para poder marcar y después poder tallar de poco a poco, ¿ok? Siempre piensa, cuando trabajamos en talla es mejor más ancho que más fino. O sea, yo quiero decir acá, no vayan a desbastar al ras de la línea, ¿no? Porque si no van desbastando derecho, que hay una pequeña hundición, después si gastan de más ya no se puede reponer. Por eso siempre cuando trabajan con talla, piensa siempre más que menos, ¿no? Y poco a poco ya podemos reducir. Pues acá ya tengo mi nariz y voy a ir desbastando de poco a poco los bordes de la nariz. Hola gatito. Y voy a empezar a atacar los ángulos para tratar de emparejar frente y perfil, ¿ok? O sea, ya bajando esos ángulos y vamos a tratar poco a poco a reduciendo los excesos que hay alrededor. Acá podemos ver lo que pasa cuando hay burbuja de aire en nuestro molde. Por eso es importante al momento de echar el cemento blanco en nuestro molde, que sea bien líquido, y también sacudirlo para hacer sacar todo el aire. En este caso no me va a molestar mucho porque está en una esquina, pero si nos cae al lugar de la nariz, ahí sería un problema. Para hacer los detalles puedo utilizar herramientas como eso. Son herramientas para arcilla o plastilina. Como ven, realmente se necesita muy poco material para trabajar cemento blanco. Incluso con un simple cuchillo de cocina, un cuchillo redondo, podemos ir cavando.
Muy bien amigos, ahí lo tienen, está terminado. Bueno, como pueden ver es un material muy fácil de trabajar, muy sencillo. La gran ventaja también es que no necesita herramientas, así que ahora ya no hay excusas, que les invito a probar porque es muy agradable a trabajar. Pueden practicar los volúmenes y las proporciones del cuerpo humano o de otro tallado. Si están interesados a aprender sobre anatomía, por favor déjenlo en los comentarios y empezaré a hacer un tutorial quizás con plastilina para aprender la anatomía de la cabeza, ver cómo son los huesos, los músculos, para poder aprender a entender un poco mejor el cuerpo humano. Muy bien, espero que les hayan gustado ese pequeño video. Nos vemos en el próximo video tutorial. Les digo hasta la próxima. Chao, chao.